familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a Pepco a ver las novedades en decoración y hogar. Comenzamos en esta zona de aquí que es muy primaveral, con colores así muy llamativos en naranja y verde. Y por aquí tenemos esta vela que es de 3 mechas, pone Fruit Market pero huele a naranja completamente, tiene un precio de 5 euros y la verdad es que es bastante grande, no sé si encendida olerá igual, pero desde luego olía súper bien. Por aquí tenemos este tarro para la cocina. Bueno, si alguien lo quiere usar en otro sitio también es válido, pero bueno, es para la cocina con tapa de madera y cierre hermético. Es de cerámica, me pareció muy bonito y la verdad es que para dar un toquecito así ya más primaveral con las ramas de oliva quedaría genial. Tiene un precio de 6 euros y bueno, tiene un tamaño medianito, pues ya sea para guardar, yo que sé, cápsulas de café, galletas, arroz, lo que sea. Por aquí tenemos esta lámpara por 14 euros, que también es de cerámica, la parte de la base va con el relieve en ramas de oliva y la pantalla es de un color blanco roto, no llega a ser blanco del todo, con la luz no se apreciaba bien y tiene como un pequeño jaspeado en la tela. Lleva también el botón de aquí para el encendido y apagado. Por aquí también tenemos estas lámparas, porque no son candelabros, son lamparitas que llevan dentro una bombilla, por ejemplo, para zonas exteriores. Va con pilas, es la única pega que le puedo encontrar porque ya últimamente las hacen recargables, que es mucho más económico, incluso solares. Pero bueno, para dar un ambiente así muy bonito para terrazas, balcones o alguna zona del comedor o de alguna estancia de la casa que queráis iluminar. Este cuenco de aquí, que es por fuera de madera de mango y por dentro lleva este estampado de naranja, pone que está hecho a mano y tiene un precio de 9 euros. No pesaba absolutamente nada, yo pensé que iba a ser más pesado, pero la verdad es que me sorprendió y tiene un diseño pues muy bonito y primaveral. También a juego está esta tabla para poner en la cocina, ya sea, no es una tabla de cortar, pero bueno, lo podemos usar a modo de bandeja para hacer un centro de mesa, poner en la cocina el salero, los utensilios de cocina, etc. Son varias ideas que os doy por si no sabéis dónde colocarla o simplemente a modo decorativo para la cocina. A juego también tenemos esta taza de aquí que tiene un precio de 3 euros con también los mismos motivos que lleva esta colección. Tenéis esta y otro modelo que os voy a enseñar a continuación. Por aquí tenemos esta manta de picnic, por así decirlo, va enrollada y lleva como unas cuerdecitas o estas tiras para atarla y llevarla bien recogida con unos velcros y de esta manera es mucho más fácil de transportar y de llevarla a cualquier sitio. Y la verdad es que me pareció pues muy chula para época de primavera y verano. Luego también tenemos este puff aquí en color naranja, tiene un precio de 7 euros y tiene un diámetro de 44 centímetros. No era muy alto, pero bueno, parecía bastante cómodo para sentarse en el suelo, pero también depende del peso de cada uno y del uso que le demos diariamente. Por aquí tenían estos cojines para las sillas por 4 euros. Eran bastante mulliditos, aunque estos estaban anteriormente en la zona de cojines, pero bueno, lo han puesto en esta colección y lleva 2 tiras para atarlo en la silla o taburete. Y luego por aquí, que es dentro de la misma colección, pero estaba dividida en 2 partes, tenemos un delantal, perdón, por 3 euros, es para adulto y bueno, aquí podéis ver el diseño que lleva, que va también dentro del mismo estampado que lleva esta colección. También tenemos la manopla para la cocina por 1,30 €, muy económica, con el ribete en color verde y también tenemos los paños de cocina que vienen en pack de 2 unidades por 3 euros
y trae uno con el estampado de naranjas y el otro en color liso completamente, que en la parte de abajo lleva unos pequeños flecos. Por aquí tenemos este juego de 4 tazas de café. Me parecieron muy bonitas, sobre todo en colores así tierra. Son para hacer o un café corto o un cortadito, no sé, depende de lo que le guste a cada uno. Y estas tienen, viene el pack de las 4 con, también para engancharla, tiene un precio de 14 euros o 16 euros, no recuerdo mal. No se veía bien el precio. Y también lo bueno que tiene es que trae los platitos, trae el plato de cada taza y viene todo recogido por si lo queréis tener colocado así tal cual en la cocina o en un armario para tenerlo a mano. Por aquí tenemos este marco de madera que lleva el recuadro de fuera en liso y luego lleva uno más grueso en la parte de dentro que va un poco como tallado. Es para una foto de 10×15 y tiene un precio de 3 euros. Os quería enfocar aquí más de cerca para que vierais el detalle del marco interno. Luego también dentro de esta colección tenemos esto que me pareció muy gracioso porque es como una cesta, como para picnic o playa o tal, pero también sirve como mesa. Va plegada, si os podéis fijar, y luego lleva la tapa para guardar las cosas y se le saca unas patitas a la tapa y actúa como mesita. Esto es súper práctico, pues si vamos de picnic o vamos a la playa o a cualquier sitio, queremos llevar nuestra comida, nuestras cosas dentro y luego se puede convertir en una mesita para comer o para lo que queráis. Luego por aquí tenemos estas cestas, también en color naranja y fibras naturales, tiene un precio de 11 euros. Es bastante grande, lleva 2 asas y también tiene como una especie de pompón, o bueno, un detalle aquí que le pusieron para decorarlo un poco y la verdad es que era bastante grande por el precio que tenía. Luego también tenemos este pack de cortinas por 20 euros, miden 1,35 por 2 metros y tiene la tela es como una imitación de lino más o menos y tiene un relieve de hojas bordados. La medida era 2,50, que os he dicho 2 metros, pero son 2,50. Y como veis es semi-transparente. Luego también tenemos dentro de esta colección estas alfombras que son sintéticas, son como plásticas, que estas la verdad que funcionan muy bien a la hora de limpiarlas, sobre todo para terrazas, balcones, etcétera, porque cogen mucha suciedad y mucho polvo. Entonces, simplemente con fregarlas en la bañera, en la ducha, incluso en la misma terraza, se limpian súper bien. Y los colores que tienen son los que son de la colección, amarillo, naranja, blanco y verde. Luego continuamos por aquí con esta misma colección. Esto ya está un poco más enfocado en vajilla y menaje del hogar y también tiene cosas muy chulas. Comenzamos con esta cesta de fibras naturales, lleva como un trenzado, es rectangular y lleva un ribetito en la parte de arriba, el contorno en color verde muy claro y lleva 2 asas, pues para transportar, yo que sé, bebidas, comida, incluso para ser un centro de mesa. En vajilla tenemos este plato que es el plato grande, este tiene un precio de 3 euros y mide 26 centímetros y medio, es el más grande que hay de la colección, con este estampado de ramas de olivo. Y también tenéis el mismo en tamaño postre, un poquito más pequeño. Este tiene un precio de 2,50 y mide 20 centímetros y medio. También a juego tenemos el plato de sopa o sopero. Este lleva un pequeño detalle dentro y luego la parte de fuera lleva el mismo dibujo. Este tiene un precio de 3 euros y tiene un diámetro de 20 centímetros. También tenéis a juego el bol, por si os gusta pues cereales o preparar pequeñas recetitas aquí. Por 3 euros este tiene un diámetro de 15 centímetros y medio y también tiene el mismo diseño que el plato sopero.
Tenemos por aquí esta fuente que pesaba muchísimo, es de cerámica y la verdad es que me costaba hasta sostenerla, tuve que darle la vuelta para enseñaros el precio, que son 10 euros y tiene un diámetro de 30 centímetros y medio, es bastante grande. Y luego tenemos esta bandejita con el mismo diseño, es ovalada y esta tiene un precio de 9 euros y mide 35 centímetros y medio de largo. Por aquí tenemos este pack de vasos de 350 mililitros, tiene un precio de 5 euros. Es de cristal templado, pone que está hecho a mano y es como de un verde transparente y tiene en relieve los lunares o topitos, igual que la vela que os enseñé al principio. A juego tiene la jarra que me pareció súper bonita, incluso para ponerla de jarrón con flores. Tiene un precio de 9 euros y una capacidad de 2 litros. Y la verdad es que, como os he dicho, me parece preciosa incluso para poner un ramo de paniculata o de unas florecitas así en color blanco que resalte. En la cocina quedaría muy bonito. Luego tenemos este mantelito individual por 2,50 con los mismos tonos de la colección. Vamos ahora con este vaso que lleva una tapa en madera y una cañita de cristal. Tiene un precio de 4 euros y una capacidad de 600 mililitros. El cristal es así, lleva como unas pequeñas rayas el diseño. Me pareció muy chulo para preparar bebidas tipo smoothie, batidos y cosas así. Por aquí tenemos este pack de cubiertos por 14 euros en madera y acero inoxidable. Es un juego de 16 piezas, es para unos 4 comensales. La verdad es que me pareció muy chulo. La única pega es que no se puede meter en el lavavajillas, hay que lavarlo a mano. Y bueno, eso es un poquito ese de inconveniente, pero bueno, la madera también, meterla en la lavavajilla a la larga se pudre. Por aquí tenemos este cojín con el mismo diseño, con ramas de oliva y el ribete era como de cuerda. Por la parte de atrás es liso, este tiene un precio de 7 euros, es de 45 por 45 y es desenfundable, que esto va muy bien a la hora de lavar las fundas o si queremos utilizar el relleno para otra funda de cojín. Y por aquí tenemos este puff, que es un poquito más grande que os enseñé al principio. Este de aquí tiene un precio de 9 euros y tiene un diámetro de 45 centímetros por 25 de alto. Este era bastante suavecito, la parte de abajo es de color negro para que no se ensucie y la verdad es que parecía bastante cómodo. No sé en la práctica cómo será. Ahora nos vamos con la zona de cocina que están trayendo también muchísimas cositas de novedad. Empezamos con este escurridor en color verde que lo bueno que tiene es que es plegable. Ahora os voy a enseñar cómo se queda completamente plegado, que no ocupa nada de espacio a la hora de guardar. Por aquí tenemos este paño que me imagino que va con la colección, pero no tenía etiqueta ni precio y solo quedaba este. Era como de toalla, muy finito, pero no os puedo decir el precio que tiene porque no lo encontré. Tenemos este pack de 2 paños de cocina. Viene uno tipo toalla y otro más en tipo tela de algodón por 4 euros en color verde y blanco y también lo tenéis en color blanco y gris. Y luego este otro de aquí que es de Pascua, pone que es de la colección de Pascua con este diseño. De la colección de los tulipanes que os enseñé en el vídeo anterior, habían traído estos tarros que antes no los tenían. Son de cerámica, tienen un precio de 5,50 y bueno, para guardar galletitas, chuches, bombones, no sé, lo que más le guste a cada uno. Me pareció muy bonito, aunque la mayoría tenían como muchas rajas, pero la verdad es que es muy bonito para la época de primavera. Luego tenemos este pack de repostería, son de plástico, tienen un precio de 4 euros, trae la lengua pastelera y luego una cuchara. Para dar un toque primaveral en la cocina también está muy bien. Esta bandeja de aquí
es de plástico en color, es un beige muy clarito, tiene un precio de 1,50, ahí tenéis las medidas. Y luego lleva el dibujo de unos limones y bueno, florecitas de limonero. Y la verdad que me pareció pues también muy chula para la época de primavera. Luego por esta parte de aquí también tenemos esta mielera de aquí que viene con su cucharilla de la miel. Bueno, no sé si se llama cucharilla, pero bueno, para poner la miel. Tiene un precio de 3 euros. Es, bueno, cristal transparente y también es muy mona para ponerla en la cocina a modo decorativo. Este tarro de aquí por 2,50 estaba en la zona de cocina, pero bueno, no sé si para la sal o para poner bombones o para que cada uno ponga lo que quiera. No era muy grande, pero bueno, sirve también. Tenemos también por aquí este exprimidor manual, es pequeñito, tiene un precio de 90 céntimos, me pareció súper cookie para tenerlo guardado para un momento dado, pues exprimir un limón o algo. Y luego este diseño un poquito más grande, este tiene un precio de 4 euros y bueno, de capacidad era más grande, de 660 mililitros, pues para exprimir naranjas, un zumo de naranja o bueno, cualquier cítrico que queráis exprimir. Por aquí tenemos este pack de bandejas para cortar, son de plástico y van dos modelos, bueno, dos diseños, una en verde, lisa completamente, y la otra lleva como el estampado, que este estampado es de colección anterior, no es de la nueva, pero bueno, os lo enseño por si os gusta. Y también tenéis esta tabla de quesos o embutidos, porque no ponía que fuera de quesos, pero bueno, normalmente son tablas de queso. Esta tiene un precio de 10 euros y trae los tres accesorios para cortar o pinchar, en este caso. Luego también tenemos por aquí este pack de cuchillos que tiene un precio de 4 euros. Vienen tres tamaños diferentes y el mango es de madera de bambú. Luego, dentro de estas mismas colecciones que están sacando de cuchillos, que es del Peter Cook que os enseñé en el vídeo anterior, que habían traído unos muy chulos también. También tenemos aquí estos que son negros, por si alguien tiene la cubertería en negra o su cocina tiene elementos decorativos negros, pues tenéis también estas opciones. Y aparte de estos dos, había un pack que traía dos que vienen juntos, pero estaba detrás del todo arriba y no podía cogerlo, no podía acceder a ellos, pero os lo digo por si os interesa. También tenéis este pack de pegatinas, si os gusta poner nombre a los tarros de cocina, como arroz, azúcar, etcétera, tenéis este pack de aquí que viene con el rotulador también para escribir y me pareció pues muy chulo por si no encontráis en algún sitio, que sepáis que aquí lo tenéis por 1 euro, me parece un precio increíble. Y luego en la parte de organización, que también están trayendo muchísimas novedades, os voy a enseñar, porque ya hay cosas que habéis visto en vídeos anteriores, pero han traído esta base giratoria que es redonda para poner pues dentro de la nevera o dentro de algún armario y poder acceder fácilmente pues a los productos de cocina que tengamos sin tener que sacar fuera pues todas las cosas. Me parece muy práctica. Luego tenemos este cajón de aquí por 5 euros, es como para poner un cajón auxiliar en la nevera para organizar fruta, verdura o cualquier cosa que queráis poner, pues este cajoncito pues os da ese extra para organizar. Por aquí tenemos esta otra bandeja para organizar por 2,50 de metraquilato. Esta también sirve para los armarios, no solamente es para nevera. Normalmente las ponen transparente para la nevera para que podamos ver lo que hay dentro. Y luego tenéis esta otra de aquí que es un poco más estrecha y lleva como un asa para sacarla. Por 2,50 también va dentro de la misma colección esta de organizadores para la cocina. Y luego también tenéis esta otra de aquí que es como una caja que lleva una tapa para guardar también alimentos. Si queréis que se conserven un poco mejor, que vayan cerrados, pues también tenéis esta opción. Y si no, también la podéis usar para los armarios de cocina o cajones de cocina. Eso ya el uso que cada uno quiera darle.
Por aquí tenemos este pack de 3 bols de repostería o de cocina, ya cada uno le da el uso que quiera. Este tiene un precio de 2,50 y es apto para lavavajillas. Así que va muy bien porque cuando una vez terminemos lo podemos meter directamente en la lavavajilla y que se lave. Tenía un color gris claro. Y luego por aquí tenemos estos tuppers que han sacado de cristal, que normalmente siempre tenían de plástico. Ese tiene un precio de 5 euros y está muy bien porque tiene como una parte divisoria que es para poner dos tipos de comida diferente. Si sois de llevaros comidas a algún sitio, al trabajo o lo que sea, pues tenéis esta opción. Luego tenemos este de aquí que es un poco como más cuadradito, todos vienen con su tapa, no hay que comprar la tapa aparte como pasa en Ikea. Este tiene un precio de 4,50. Y luego este otro por 5 euros que es un poco rectangular, también viene con su tapa y tiene bastante capacidad. Y la verdad es que las tres opciones me parecieron muy bien para guardar alimentos. En esta parte de aquí tenemos estos tarros para organizar ya sea pasta o alubias, arroz, no sé, azúcar, café, lo que queráis. Tenéis este que es el más grande, la tapa es de bambú. Luego tenéis este medianito que tenéis los dos modelos, tenéis este que lleva como unas rayitas y luego tenéis el mismo modelo en liso. Y luego este pequeñito que tiene un precio de 3 euros, es el más chiquitín de los tres. Y también lo podéis usar para cualquier cosa que queráis organizar en la cocina. Y este de aquí, que tiene un precio de 4 euros, que viene con la cucharilla, pues para el café molido, para el azúcar, por ejemplo, también lo podemos utilizar. Y en la zona de tazas, que yo siempre hago la paradita técnica, a ver si hay alguna novedad en tazas, que ya sabéis que hago mi pequeña colección, os voy a enseñar lo que había de novedad. Por aquí tenemos esta con diseño muy primaveral, lleva flores, ramas y unas abejitas. Tiene un precio de 1,50, me parece un precio increíble y la parte de dentro es de color rosa. Luego también tenemos por aquí este otro diseño que lleva ramitas y flores en color azul. Esta tiene un borde en color dorado, tenéis que tener cuidado porque no se puede meter al microondas ni al lavavajillas. Esta tiene un precio de 2,50 y también pues me pareció muy bonita para la época de primavera. Esta de aquí con un diseño floral con el asa en color rosa tiene un precio de 5 euros. Esta la verdad es que no sé por qué era tan cara, no sé si es que es alguna colección que van a sacar, pero el precio me pareció un poco elevado en comparación con el resto de las tazas. Luego tenemos esta de aquí que es de la colección anterior que os enseñé de las flores, esta de las peonías y las rosas. Esta tiene un precio de 4 euros y tenéis este diseño que es rosa y verde por dentro y luego este que es verde por fuera y rosa por dentro. Digamos que es a la inversa. Esta también... esa colección me recuerda mucho a los Bridgerton, no sé si es por las flores o algo, pero ya os lo comenté en vídeos anteriores. Y en la zona de fundas de cojines también habían traído algunas cositas de novedad para darle una renovación a nuestros textiles de casa y darle la bienvenida a la primavera. Esta funda de aquí de 3 euros tiene un estampado floral en tonos pasteles así como muy claritos y luego lleva todo el ribetito en color verde y por la parte de atrás es liso. Me pareció muy bonito y elegante porque a pesar de tener muchas flores es un tono muy apagado. Y luego tenéis estos ya con tonos más llamativos, más alegres, por si también os gusta. Esta de aquí que era en tonos como rosados y lilas, muy clarito, por 3 euros. Y la parte de atrás era de color como entre... No era lila ni era morado, en un entremedio. También tenéis esta de aquí que lleva un relieve de florecitas por 4 euros. Luego estas de mariposas, que estas son de colecciones anteriores, pero bueno, también nos va bien para la primavera. Y esta que pone Happy Spring con unas flores alrededor, también pues para dar la bienvenida a la primavera.
Y en la sección de limpieza os quiero enseñar alguna cosita que han traído de novedad, porque lo que había ya lo habéis visto en vídeos anteriores. Tenemos por aquí un cubo que han traído, que es como los típicos que venden en Temu, que es este de aquí, que viene con la mopa que en un lado lleva el depósito de agua y en el otro para escurrirla. Tiene un precio de 11 euros. Solo había disponible en color negro, no sé si traerán más colores, pero bueno, estos cubos la verdad es que son muy prácticos. Luego tenéis por aquí este cepillo de silicona para limpiar pues botellas, vasos muy estrechos y muy largos o cualquier cosita de cocina que no llegamos bien. Y también tenéis estos cubos para reciclaje, que lo bueno que tiene es que se pueden apilar unos encima de otro. Este por aquí es el más pequeñito de los 3 modelos que había. Pero bueno, para que os hagáis una idea más o menos de cómo lo podéis usar, este tiene un precio de 4 euros y lo podéis ir apilando encima de los otros. Hay diferentes tamaños, aunque aquí solamente habían 3 disponibles, pero bueno, en la foto aparece como que hay algunos más. Y para el tema del reciclaje, si recicláis en casa, pues esto la verdad es que va muy bien. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que en Petco podéis encontrar muchísimas cosas, ya sea jardinería, juguetes, ropa. Yo solamente enseño las novedades del hogar porque es de lo que va mi canal, pero sabéis que podéis encontrar muchísimas cosas más. Este Petco donde estoy grabando es del centro comercial El Saler, porque muchas veces me preguntáis porque queréis encontrar algo en concreto que veis en el vídeo. Entonces, nada, os dejo por aquí ya lo que queda en resumen. En vista general, espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nueva o nuevo por aquí. Y muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.